Marta Moya, jueves, ya casi fin de semana. Por fin, Francisco, ha sido una semana larga otra vez. Y llena de noticias, Buenos además. días, por cierto. Buenos días, por cierto, exactamente. Vamos a abrir nuestra revista de prensa en Estados Unidos, porque allí los medios locales hablan hoy en sus secciones de opinión acerca del discurso a la nación que protagonizó ayer el presidente Joe Biden. Empecemos, Marta, por lo que dice The Washington Post. Bien, Francisco, pues el Washington Post nos está titulando hoy: el discurso de Biden en el despacho Oval equivale a una melancólica primera despedida. El hombre que entró a la vida política hace 50 años, siendo uno de los senadores más jóvenes de la historia del país, ayer con su alocución a la nación estaba aceptando su salida como el presidente de mayor edad también de la historia del país. El objetivo de Biden ayer era explicar qué le había motivado a tomar esa decisión de no concurrir a las elecciones de noviembre, y nos dice el Washington Post: en cierto modo no lo logró, no hubo una gran dosis de introspección y no reconoció la amargura que sintió por el hecho de que aquellos que consideraba sus amigos declararan públicamente que era hora de que se fuera. Fuerte, además, lo que está contando ahí Joe Biden en su alocución. Respecto del mismo tema, ¿qué es lo que nos cuenta de USA Today? Bueno, pues con otro enfoque nos dice el USA Today: Estados Unidos necesita un líder y Biden no está actuando como tal. Su discurso no ayudó. ¿Por qué? Porque dice esta opinión que el presidente se negó a ser sincero con el pueblo estadounidense acerca de su estado de salud. A momentos tuvo incluso dificultades, dice esta opinión, de leer con fluidez ese teleprompter. Biden, dice este artículo, tomó la decisión tarde de retirarse y además la tomó mal, ¿no? Y después tardó 3 días en dar la cara, lo que de alguna manera, dice este artículo del USA Today, ha impedido de facto a los demócratas pues tener un proceso de primarias más abierto, donde pudieran presentarse un grupo más sólido de candidatos. Dice el USA Today concretamente: se avecinan tiempos tumultuosos y Biden no mostró confianza en que él sea el indicado para guiarnos a través de ellos. Dos opiniones bien críticas. ¿Hay alguna diferencia con el New York Times o también está crítico? Bueno, pues dice el New York Times que lo de ayer fue el comienzo de un largo adiós de Biden, en línea también con lo que decía un poquito el Washington Post. El discurso de anoche desde la Casa Blanca fue textualmente, dice el Times: todo Joe, lo ames o lo odies, palabras para preservar la democracia, menciones a la excepcionalidad estadounidense, evocaciones a la familia y dice, y sí, la suave y ronca voz de un anciano que ya no domina la sala como antes. Biden llegó ayer a su propio punto de inflexión, dice este artículo, el principio del fin de alguien que ha vivido el mismo tiempo que un tercio de la historia del país. Wow, final de película. ¿Y National Review, qué es lo que nos trae? Pues con otro tono, el National Review, este periódico más conservador, dice: Biden aún no ha explicado por qué abandonó la carrera. Realmente el presidente no explicó nada ayer, dice este artículo, y dice también: sus palabras dejan al pueblo con la tarea de llenar los espacios en blanco sobre por qué tuvo que abandonar la carrera. La razón de ignorar este punto, dice este artículo del National Review, es que si lo hubiera explicado probablemente también tendría que haber hablado sobre su deterioro mental, lo que también plantearía preguntas de por qué no renuncia también a la presidencia. Exactamente. Bueno, National Review es el menos crítico o menos duro quizás de los 4 que revisamos recién. Bueno, también es duro porque le pide la renuncia a la presidencia. De una manera bien camuflada. Quedémonos con uno de esos que tú revisaste, específicamente con The New York Times, porque hoy el medio también nos trae una crónica sobre cómo Kamala Harris tomó las riendas del Partido Demócrata en solo 48 horas, 2 días. Sí, Francisco, Biden informó a Harris el domingo por la mañana que iba a retirarse y poco después la vicepresidenta se reunió con un grupo de asesores, nos dice el Times. Allí prepararon una lista de a los demócratas a quien llamar después de que se oficializara la renuncia de Joe Biden. Una lista que incluía expresidentes, líderes demócratas en el Congreso, el senador Bernie Sanders, incluso los jefes de diversos grupos parlamentarios influyentes. La llamada de Kamala Harris a estas personas iniciaba así: no iba a dejar pasar
este día sin que tuvieras noticias mías. En 10 horas, Harris hizo 100 llamadas, muchas más de las 20 que hizo Joe Biden en los 10 primeros días después de ese debate presidencial con Donald Trump. Esto se dio en paralelo a un cierre de filas del partido en torno a su figura y una recaudación de más de $100 millones en apenas 48 horas. Dice el Times, fue una notable demostración de dominio inicial y una fusión natural de entusiasmo en las filas de un partido que finalmente pudo respirar. Un artículo lleno de cifras, además, que resaltan un poco lo que tú decías, el entusiasmo con el que Kamala Harris inició esta... Efectivamente, veremos cómo sigue, ¿no? Queda mucho Exactamente. Todavía. Y bueno, ya sabemos que prácticamente todas las figuras del partido han respaldado públicamente a Harris en las últimas horas para que se convierta en la candidata oficial de cara a esta carrera a la Casa Blanca en noviembre. Pero queda Barack Obama y sin embargo nos dice hoy NBC que eso podría cambiar pronto. Según fuentes consultadas por esta cadena estadounidense, Francisco Obama estaría en contacto directo y continuo con Kamala Harris desde el domingo y le habría mostrado su apoyo, pues sin matices, en privado, ¿no? No ha querido hacerlo público, nos dice este artículo, por no opacar el momento de Joe Biden, pero se espera que después de la alocución del presidente en la noche de ayer, pues pronto Obama se manifieste públicamente a favor de la actual vicepresidenta. Incluso nos dice este artículo de NBC News que se estaría debatiendo la posibilidad de que Harris y Obama comparezcan juntos en un mitin de campaña próximamente. Vamos a ver entonces, expectantes a eso. Y cerremos en la esfera de Washington, pero ahora con los ecos que dejó ayer el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que también lo adelantamos. Unas palabras que no convencieron profundamente a los medios locales. No, Francisco, pero antes vamos a empezar con un artículo del Guardian que monitoreó esas declaraciones de Netanyahu ayer en el Congreso de Estados Unidos. Habló sobre la ayuda humanitaria y dijo que Israel había permitido el acceso de 40.000 camiones. Sin embargo, las cifras de la ONU hablan de 28.000 camiones desde el inicio de la guerra. Sobre la situación de los civiles, dijo que el ejército de Israel manda constantemente volantes y mensajes para que los civiles evacúen. Sin embargo, las órdenes de evacuación a 400.000 personas a la vez pues no impide que queden atrapadas en una zona de guerra. Y sobre las negociaciones con Hamás, Netanyahu dijo que sin rendición no habrá acuerdo. Sin embargo, una encuesta israelí reciente sostiene que 2/3 de los israelíes buscan la liberación de los rehenes por encima de cualquier continuación de la guerra. En los medios locales, el Jerusalem Post, que no es sospechoso de ser un medio progresista, dice en su análisis que Netanyahu no fue claro ni sobre Gaza, ni sobre Irán, ni sobre Hezbollah, ni sobre Arabia Saudita, y que ignoró cualquier insinuación de concesión hacia los palestinos o cualquier referencia a una solución a largo plazo. Y por último, el Haaretz, este medio sí progresista, dice que Netanyahu estuvo alejado de la realidad porque los israelíes quieren a sus rehenes de vuelta en casa, los estadounidenses están preocupados por sus elecciones en noviembre, así que más allá de los aplausos y la grandilocuencia momentánea, su discurso no quedará en nada. Exactamente, bien lo dice entonces el Haaretz y el Washington Post. Gracias, Marta, por este análisis. Nos Gracias, encontramos.